Muy buenas, bienvenido a Perfumería Sin Matices. Hoy os traigo 6 fragancias low cost, muy llamativas y de equivalencia, divididas en 2 marcas, Aníbal Laguna y Álvarez Gómez. 6 aromas modestos, muy versátiles y fáciles de llevar, que tienen un carácter primaveral veraniego muy llamativo, ofreciéndonos una calidad-precio muy interesante. Hay 4 aromas masculinos que son Moroccan Roll y Hit de Aníbal Laguna y Bronce y Platino de Álvarez Gómez. Y por otro lado hay 2 aromas femeninos que son Satin Dolls y Face to Face de Aníbal Laguna. 6 fragancias muy económicas y de equivalencia que merece la pena para este primavera y verano. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con las 2 fragancias del grupo Saphir, que son las Aníbal Laguna, siendo la primera la conocidísima Moroccan Roll, que nos trae un aroma de tipo azul, muy versátil de toque seductor, que es fresca, especiada, algo aromática y dulcita, de tipo fuser aromático, que destaca por una salida fresca e intensa, marcada por el pomelo, acompañado por toques de albahaca y pimienta negra, que dan paso a un corazón más suave, muy aromático y fresco de acordes de romero y violeta, que se funden en un fondo algo cálido y dulcito de tonos amaderados, donde destacamos las notas del vetiver, el pachuli y el cedro. Un aroma sencillo, de corta evolución, que sale fresco y especiadito hacia un corazón floral ligeramente herbal, que finaliza amaderado con un toque dulce. Un aroma que al aire nos recordará bastante a Savage de Dior, más sencilla y ligera y sin ese toque de Ambroxan, pero un aroma bastante cercano, sin duda una buena alternativa low cost. Y en cuanto a su rendimiento, puede que esta ya haya sido reformulada, pues yo tengo 2 batch, uno nuevo y otro antiguo, y el antiguo me rinde mejor con un toquecito algo diferente, pero también puede que sea la maceración. La nueva tiene una duración en piel que alcanzará las 4 horas y media, con una proyección moderada que sale bien sus primeros 30 minutos, para luego ir decayendo de manera progresiva y quedar más en la piel. No proyecta mucho, pero se hace notar algo. Es un aroma masculino, sin edad, muy versátil, que va de lo casual a lo semiformal en temporadas de entretiempo. Si manejas el atomizador, vale para todo el año, una verdadera todoterreno. En general, es un aroma sencillo, muy llamativo y elegante, que suele gustar a todo el mundo y que no desentona en ninguna ocasión, con un rendimiento algo flojito, pero que por 4 euros merece mucho la pena. En este rango de precios destaca bastante. Y de esta pasamos a la segunda, que es la Hit de Aníbal Laguna, que nos trae un aroma versátil y llamativo que suele gustar a todos, que es fresco de salida y algo cálido en el secado, de tipo aromático ambarado, que sale fresco con unos cítricos chispeantes, donde destacan el pomelo y la mandarina, que rápido caen dando paso a un corazón algo floral, con un toque verdoso, donde sobresalen las notas del jazmín con un laurel que lo acompaña bastante bien, los cuales se mezclan en un fondo algo cálido, dulce, de toques ambarados amaderados, donde sobresalen las notas de pachuli, el ámbar gris con un toque de musgo y madera de guasac. Un aroma sencillo que no tiene apenas evolución, que sale fresco y algo dulcito por los cítricos, que dan paso a un corazón suave de toques florales, que se funde en un fondo cálido y dulcito de maderas y ámbar. Un aroma que al aire te podrá recordar bastante a Invictus de Paco Rabanne, más simple y sencilla pero bastante similar, una alternativa low cost modesta. Al ser del grupo Saphir la comparé con Perfect Man y tienen ligerísimas diferencias, sobre todo en la salida, ya que en el secado se igualan completamente. Me atrevería a decir que las diferencias vienen únicamente por la concentración de cada fragancia. En cuanto a su rendimiento, esta alcanza las 4 horas en piel, con una salida algo explosiva, que sale bastante bien pero que baja a los 30 minutos para luego quedar más en la piel. No proyecta mucho y se nota algo floja. Es un aroma masculino, sin edad, muy versátil y algo más diurno, que va de lo casual a lo semiformal en temporadas de entretiempo. Al igual que la fragancia anterior, vale para todo el año si controlas la cantidad. Un aroma sencillo y llamativo, muy bueno para uso diario, que agrada a la mayoría y que por 4 euros tienes una alternativa a Invictus algo resultona, pero ojo, tampoco destaca mucho en rendimiento. Eso sí, por su precio es una bomba. Y de estas 2 pasamos a las 2 fragancias de Álvarez Gómez, siendo la primera la Álvarez Gómez Bronce, que nos trae un aroma algo personal y seductor, de toque dulce y cremosito,
de tipo aromático amaderado que destaca por una salida algo chispeante, dominada por los cítricos de la mandarina y el pomelo, que rápido caen y dan paso a un corazón más dulcito, de toque floral algo especiado, con notas destacadas de rosa y canela, las cuales se mezclan en un fondo algo más cálido, dulcito y cremoso, de notas amaderadas donde sobresale el pachuli con un cuero sutil pero marcado. Un aroma que queda más íntimo y personal, de poca evolución pero buena construcción, que sale fresco con los cítricos, tornándose más floral para finalizar más cremosa y amaderada. Un aroma que te podrá recordar bastante a One Million, más ligera, sencilla y fresca, pero con una esencia muy parecida. Si One Million te gusta pero la nota densa, esta es una buena opción. Y en cuanto a su rendimiento, es algo discreto, pues tiene una duración de 4 horas y media en piel, con una proyección bastante moderada, que rápido baja quedando más en la piel. Un aroma más íntimo que conviene aplicarse en cantidad y bastante en ropa. La veo un aroma masculino, sin edad, muy versátil, algo más diurno, de lo casual a lo semiformal en temporadas de entretiempo, primavera y noches de verano. Un aroma sencillo, con buena relación calidad-precio, del estilo de One Million, que a este precio y para uso diario está francamente bien. Eso sí, no proyecta mucho, pero cumple. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. Ahora, de la bronce pasamos a la titanio, que nos trae un aroma llamativo y versátil, fresco de salida y algo cálido de secado, de tipo aromático ambarado, que sale fresco, algo dulcito con toques de pomelo y mandarina, que dan paso a un corazón suave, algo marino pero más aromático con acordes de jazmín, laurel y notas acuáticas, las cuales se mezclan en un fondo suave, algo cálido y dulcito, de notas destacadas como la madera de guayac, el ámbar y el pachuli. Un aroma más íntimo y de poca evolución, que sale fresco con los cítricos hacia un corazón mitad marino, mitad aromático, que se funde en un fondo amaderado ambarado muy agradable. Su aroma al aire es una inspiración clarísima de Invictus de Paco Rabanne, más sencilla y suave pero bastante similar. Yo la veo como una versión aligerada y quizás más veraniega. En cuanto a su rendimiento, tiene una duración en piel de unas 4 horas y media, con una salida discreta que rápido baja quedando más en la piel. Un aroma muy personal e íntimo. La veo más masculina, sin edad, más diurna, para situaciones de semiformales a casual en temporadas de primavera y quizás noches de verano. Otro aroma todoterreno. Es un aroma con buena relación calidad-precio, ideal para personas que no quieran destacar por su fragancia, con un aroma versátil y llamativo que suele gustar a todos. Una alternativa a Invictus más controlada y económica. Y ya para terminar, te dejo dos fragancias femeninas de la casa de Aníbal Laguna que traen una buena relación calidad-precio. La primera, la Satin Dolls, nos presenta un aroma de tipo floral frutal que es dulce y algo cremosita, con notas destacadas de grosellas negras y la pera en su salida, seguida de un corazón suave y floral con notas de jazmín y la flor del azahar, las cuales se mezclan en un fondo cálido, algo dulzón y cremoso, de acordes destacados de praliné, pachuli, vainilla y abatonga. Un aroma que al aire nos podrá recordar bastante a la Bies Belle, más suave y sencilla, pero al aire te la podrá recordar. Esta versión la he podido comparar con Saphir Vida y es el mismo aroma pero más ligero y sutil, una versión más light cuya diferencia seguramente será la concentración. Este aroma flojea un poco en su rendimiento, con una duración en piel de 3 horas y media con una proyección moderada, es flojita. Un aroma muy llamativo, hecho para gustar, con buena relación calidad-precio, unido a un rendimiento bastante flojito, que por 4 euros que vale el estuche está bastante bien. Un pack para regalo muy interesante. Y la segunda, la Face to Face de Aníbal Laguna, nos trae un aroma de tipo oriental floral, fresco de salida y algo más cálido, cremoso y dulzón de secado, con notas destacadas de pomelo y mandarina en su salida, seguido de un corazón suavecito y floral, con notas destacadas de jazmín y el lirio de los bases, los cuales se funden en un fondo algo cálido, dulzón, de maderas como el cedro, el sándalo y el abatonga. Un aroma dulce y sensual que te podrá recordar bastante Amor Amor de Cacharel, más suave y simple, pero al aire algo similar. Esta por notas tiene pinta de ser bastante similar a Due Amor de Saphir, cambiando la concentración. En cuanto a su rendimiento, es discreto, con una duración en piel de 3 horas y media, con una proyección moderada que rápido queda en la piel. Otro aroma que es flojito. Un aroma que gusta bastante, con cierta versatilidad y dulzura, que trae buena relación calidad-precio unido a un rendimiento algo justo. Para su precio es un pack
interesante, pero ojo con su rendimiento. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre, puedes dejarme tus experiencias e impresiones con estas fragancias en los comentarios, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día, y a continuación te dejo 2 vídeos muy interesantes que te serán útiles, darte las gracias por formar parte de este canal y despedirme hasta el próximo vídeo.